A ver, Legal Hacker surge en Estados Unidos con la conjunción, digamos, de dos sectores que están condenados a entenderse, pero que en principio son agua y aceite. Uno es el sector tecnológico y otro es el sector jurídico. Y surge por digamos, esa condena que tenemos a entendernos entre los juristas y el sector tecnológico, porque son dos sectores muy distintos. El sector jurídico tiende, lo que tiende es a crear normas que duren en el tiempo, un sector que dé confiabilidad y fiabilidad a un escenario concreto, mediante leyes que se extiendan en el tiempo. Y el sector tecnológico es todo lo contrario. El sector tecnológico lo que es disruptivo, es ágil, es lo que hoy es novedad, mañana ya está desfasado. Y bueno, pues a partir de ciertas charlas pues surge la necesidad de ponerse en contacto. Eso también para regular no solamente esos dos mundos, sino empezar a regular más relaciones, cómo se va a relacionar la robótica con el ser humano, cómo va a afectar los avances tecnológicos en la vida laboral y en la vida personal de las personas. Y como movimiento pues empieza a tener una expansión brutal, de tal forma que está en todo el planeta. Y cuando digo todo el planeta es que tenemos ciudades en África, en el continente africano, ciudades en Oceanía. Son movimientos que se circunscriben a ciudades. Y aquí en Valencia surge pues por la idea de mi pareja. en mi caso surge con la idea de mi pareja, que lo vio que un contacto de LinkedIn ponía Legal Hackers y dijo, ostras, ¿esto qué es? Y en Valencia no había. Entonces empezamos a moverlo. Con tal casualidad que nos encontramos que otras personas, también del sector jurídico, por su cuenta y riesgo también, habían empezado también a moverlo de Legal Hackers en Valencia. Entonces el de Nueva York nos puso en contacto a los dos. Hizo falta que alguien de Nueva York nos pusiera en contacto a dos de Valencia. No puedes prohibirlo y es luchar contra los elementos. El tema es cómo incorporas ese avance, ese elemento tecnológico en la vida. La ley va por detrás, se va por detrás, pero hay ciertos intentos para ir por delante. Hay un informe, me parece totalmente, además escribí en Law and Trends sobre eso porque me pareció súper chulo. Un informe de la Comisión de Derecho Civil del Parlamento Europeo para la Comisión, o de la Comisión para el Parlamento, no sé cuál de los dos, para quién, que hablaba sobre el derecho civil y la robótica. Y empezaba los considerandos, empezaba a decir, considerando que el ser humano desde el mito de Pygmalion o desde Frankenstein ha intentado llevar a la vida robots, considerando las leyes de Isaac, que las leyes de Isaac Asimov van a poder llevarse a cabo en tanto en cuanto los robots tengan conciencia de sí mismos. O sea, era un texto jurídico, creativo, imaginativo, que intentaba dibujar un futuro y decir, oigan, señores legisladores, pónganse las pilas, porque en Japón y en Estados Unidos ya están regulando a estos niveles de qué pasa cuando los robots autoaprendan. Es que eso queda muy lejos. Oigan, no señores, la rumba que tenemos en casa ya autoaprende, porque está tabula rasa y dibuja un mapa de nuestra casa para poder limpiar. Hay intentos legislativos de adelantarse, pero lo cierto es que vamos siempre por detrás. Y lo peor no es ir por detrás, lo peor es cuando se desaprovechan oportunidades. La última regulación de la ley de propiedad intelectual en España es una pérdida de oportunidad grande, por ejemplo, al respecto de la regulación de la creación del software, al respecto de la propiedad intelectual del software. Se ha perdido una gran oportunidad ahí de tratarlo de una forma especial, porque el software es una obra especial, o la regulación de las obras audiovisuales, por ejemplo, o incluso los videojuegos. No somos asociación, somos una organización, somos un grupo de personas que nos hemos juntado para hablar de un tema que nos parece interesante y organizamos o intentamos organizar eventos. Es decir, lo que tenemos bien claro, y además así nos lo imponían desde Estados Unidos, es que no somos una asociación, no tenemos forma jurídica de asociación, ni de organización, ni de fundación. No tenemos nada de eso. Entonces, claro, no tenemos forma jurídica determinada. Simplemente estamos agrupados, nos juntamos bajo un rótulo, Legal Hackers, y montamos araos para hablar de tecnología y de derecho. En la organización interna nos organizamos utilizando herramientas tecnológicas, el Meetup, el Trello y un grupo de WhatsApp, que yo sería partido de pasar al Telegram, pero bueno. Y simplemente, siempre en todo un grupo humano hay alguien que tira más del carro, alguien que se da un paso para liderar.
y va muy en función pues, de las ganas, va en función del carácter, va en función de la personalidad, va en función de muchas cosas. En este caso, las personas de Valencia sí que es cierto que aunque pensaron después que nosotros, el que era Legal Hackers, fueron un paso por delante en cuanto a la organización, ya tienen un plan de eventos determinado, bueno, pues ese grupo de personas que están en Valencia, que se conocen entre ellas y tal, pues digamos que son las que van tirando del carro. Entonces dicen, oye, vamos a proponer, tenemos esta lista de eventos, tenemos que hacer tantos eventos, porque así lo hemos dicho a Estados Unidos, tenemos que hacer 8 eventos a lo largo del año, y hemos hecho uno, que es el de presentación, pues en abril o en mayo hay que hacer otro, mayo o junio, en septiembre habrá que hacer otro, y eso pues surge en plan un poco digamos de colaboracionista, no hay una jerarquía establecida de este es el líder, este es el jefe, sino que más o menos se deja un poco vivo, ¿no? que el grupo humano se mueva de forma viva. Bueno, como eso digo, es por ejemplo, hacemos movimientos que es totalmente sin ánimo de lucro. No esperamos tener nada, no podemos cobrar cuotas a quien se quiera, a quien quiera entrar, y de hecho la puerta está abierta a cualquier persona que quiera colaborar. Los eventos los autofinanciamos pues, con empresas que quieran pues, financiar el evento, que quieran pues, poner su logotipo. El de inauguración pues, bueno, fue Heineken. ¿Por qué? Pues que hablamos con Heineken, digo, pues sí, todas las empresas tienen una cantidad de dinero pues, para este tipo, las empresas grandes tienen un dinero para ese tipo de eventos y dice, pues me interesa, voy a gastar aquí. Y bueno, y lo autofinanciamos. ¿Qué más? Sobre todo está muy de moda en un sector tecnológico del derecho, tanto en protección de datos, porque actúan nuevas tecnologías, el concepto de evangelizar. Se trata de evangelizar, de poner encima de la mesa este tipo de disyuntivas que afectan al ser humano y que alguien tiene que empezar a hablar de ellas. Entonces, con ese ámbito, ese ánimo evangelizador y siempre sin ánimo de lucro, pues nos movemos digamos, con ese marco muy tan genérico. Luego sí que es cierto que tiene unas pequeñas normas internas, pero bueno, que entran dentro de esa lógica, ¿no? De ese marco que hemos establecido. Yo entiendo que de eso se encargaría sobre todo el de Estados Unidos, si verá que hay una lógica territorial, es decir, está Legal Hackers Bilbao, está Legal Hackers Málaga. Todavía no sería Legal Hackers Sevilla, Legal Hackers Granada, es decir, no vamos, igual nuestra propia lógica territorial nos lleva a decir, pues uno por cada capital de provincia pues tiene sentido, igual uno cada ciudad, pues no, ¿para qué queremos 16 Legal Hackers en 30 kilómetros cuadrados? Lo lógico sería pues agruparse y hacer algo más grande. Bueno, pues de momento la estructura que tiene, y si metes a la página web lo puedes ver, es por ciudades, capitales, ciudades con cierta importancia. Aquí podríamos hablar de capitales de provincia, por ejemplo. Pero no hay nada escrito al respecto de, oye, cada 100.000 habitantes son Legal Hackers, ¿vale? No hay nada de eso escrito. Porque con 40 años uno no es mayor. Pasa que sí que es cierto que te sientes mayor cuando ves, porque uno vive en el día a día y se rodea con la gente que se rodea, y al final, digamos que tu landscapes, tu perspectiva, ¿no? Tu paisaje es el que tienes cerca. De pronto te reúnes con gente que es súper emprendedora y tal, y no llega a 30 años, y dices, me cago en la mar, digo, no sé, me haré como el señor Barnes, que me pone un gorro de lana y empieza, hey tío, ¿qué pasa? No sé. El componente generacional es importante porque, por desgracia, las nuevas tecnologías parece que afectan únicamente a las nuevas generaciones. Y si bien es cierto que las nuevas generaciones van a tener que enfrentarse a ella y convivir con ella mucho más que las viejas generaciones, por una cuestión, vamos, elemental. Pero sí que es cierto que, como además tú bien has dicho, y esta frase la repito muchísimo, las nuevas tecnologías nos ha llegado a todos a la vez y al mismo tiempo. No hay ningún viejo con barba sabio que nos da las instrucciones, sino que estamos todos aprendiendo a la vez. Y por desgracia esa escala natural de que el joven pregunta al mayor porque tiene más experiencia qué hacer, aquí se está invirtiendo, porque realmente los pequeños tienen un nivel de aprendizaje mucho más rápido que los mayores. Y si mezclamos juventud e inexperiencia emocional, moral, de todo tipo, con información, pues puede ser un cóctel bestial. Entonces, a nivel de Legal Hackers, el componente generacional sí que es cierto que es bueno, lo que viste, bastante gente joven.
Pero lo importante para mí no va a ser tanto el factor generacional, sino el factor sectorial. Es decir, empezar a llamar a personas, porque, por ejemplo, Legal Hackers hace mucho hincapié en hacer evangelización en las universidades. El otro día que hablaba con un compañero que tiene un despacho de abogados, me decía que ya se ha montado una plataforma en LegalTech para llevar pues, reclamaciones a través de la página web. Decía, de todas las chavalas que ha llevado en su despacho para trabajar, ninguna sabía casi nada sobre nada de derecho y nuevas tecnologías. Le preguntaban sobre, yo qué sé, sobre LegalTech, y decía, ¿eso qué es lo que es? Se metía en, no sé, temas de protección de datos, temas de propiedad intelectual, de software, de lo que sea, ni idea. Entonces también encontramos cierto nivel generacional que está utilizando las nuevas tecnologías como un elemento meramente de ocio. Y eso es un problema también. Por primera vez, y cogió una yesca y un pedernal, o cogió un palo, lo empezó a frotar y dijo, narices, mira lo que he hecho. Las tecnologías vienen para quedarse y vienen para facilitar la vida. El uso del fuego puede ser utilizado para calentar comida o para quemar bosques y quemar aldeas. La tecnología pasa exactamente lo mismo. Entonces, y además es imparable. Es decir, del telar manual pasamos al telar mecánico, y del mecánico pasaremos ahora a una impresora 3D. Y al final lo que nos toca a nosotros es hacer lo que más nos cuesta, que es movernos y cambiar, reestructurar nuestros posicionamientos, reestructurar nuestras ideas, reaprender. No, es que yo lo escucho muy a menudo y a mí eso me duele. Personas con cierta edad que dicen, yo ya no estoy en edad de aprender. Pues si no estás en edad de aprender, estás muerto. Pero muerto social, muerto en vida, muerto en todo cualquier caso. Y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Entonces, no hay que tener miedo de las nuevas tecnologías. Ayer hicimos una fotografía de un agujero negro y resulta que había comentarios diciendo que es que mala resolución tenía la fotografía. Había un comentario en Facebook que tenía 19.000 comentarios o algo así, una barbaridad. Y había comentarios que decían que es que mala resolución. ¿Qué pasa? ¿No quieres subir a Instagram la foto de agujero negro? Es decir, hay una inmadurez absoluta sobre las nuevas tecnologías, y el problema es que llegará un día en que el empresario que no es inmaduro, en lugar de tu puesto de trabajo de estar apretando tornillos como en tiempos modernos, pues llegará y pondrá una máquina que lo hará por ti. Y tú dirás, ahí va, ¿y ahora qué?